Bueno, sean bienvenidos nuevamente a un capítulo más de este podcast llamado Voces del Aula. Como siempre, acá les habla Joao y el día de hoy tenemos un invitado especial que es el docente Kevin Amorocho. Él es licenciado en Ciencias del Deporte, tiene un especialista en Desarrollo Integral de Infancia y Adolescencia y adicional a esto, hasta donde sé, está cursando la maestría en Educación. Entonces, bueno, le doy el espacio para que se presente a mi invitado. Y bueno, muchísimas gracias Joao, por la invitación aquí al podcast. Y efectivamente, como lo estás mencionando, mi nombre es Kevin Amorocho, estoy en este momento cursando la maestría en educación. Y pues bueno, me siento muy a gusto y halagado por hacer parte de este podcast. Perfecto, Kevin. Bueno, vamos a dar entonces inicio a esto. Lo primero que me gustaría a mí entablar o empezar a hablar es acerca de una pregunta y es ¿por qué nuestra audiencia, por qué nuestros oyentes allá detrás de las pantallas o detrás de esos audífonos también, por qué deberían gastarse 10, 12 o 15 minutos escuchándonos a nosotros dos hablar sobre la educación y la historia de la educación? Pues más que nada acá en Colombia y en Iberoamérica. Bueno, me la pusiste un poco difícil, esperemos convencer obviamente a los oyentes para que sigan compartiendo con nosotros el resto del podcast. Pero bueno, yo creo que es una visión interesante llegar a revisar el tema de conocer obviamente la historia y los orígenes de la universidad, de la educación como tal acá en Colombia y en Iberoamérica. Creo que es interesante pues esto pues para mí y para ti por lo que veo y para los oyentes también. Entonces esperemos que se animen y se incentiven a quedarse con nosotros. Bueno, esperemos que eso sea suficiente pues para emocionar a cada uno de nuestros oyentes el día de hoy. Bueno, Kevin, me gustaría iniciar con una pregunta, o bueno, más que una pregunta, es como una afirmación. Mira, si es real esto. Pero pues se establece que las primeras universidades acá en Colombia se dan es porque la iglesia misma es la que las trae. ¿Es esto cierto? Muy bien, Joao, efectivamente, si nosotros nos vamos a la historia y pues citado en Pérez y Gallego en el 2019, podemos establecer que los orígenes acá de la universidad como tal o de la educación superior es traída es por los dominicas y los jesuitas. Esto obviamente no con el fin de educar al pueblo en una primera instancia, sino más de evangelizarlo. Es decir, tenían como idea, obviamente, era pues que, que la gente o la mayor cantidad de gente posible pues fuera creyente. Digamos que ese fue lo primero que trataron de hacer, como tratar de recoger más población para la iglesia, o sea, como si fuera bien, un para bueno, digamos que entonces se podría establecer que la universidad, pues, en ese momento el abrir una universidad era como abrir una nueva franquicia para las iglesias, como hacer otra mini iglesia, por decirlo así. Ok. Efectivamente, esa era la imagen que se estaba dando en ese momento. Entonces, ahí digamos que podemos llegar nosotros a hablar de iglesia, perdón, de universidades como lo es la Santo Tomás, la Universidad Javeriana, podemos hablar también de la Universidad San Buenaventura y obviamente también no podemos dejar de lado el Colegio del Rosario, que el Colegio del Rosario pues era bastante importante porque ahí se estableció que ese era para solamente las élites criollas y para las élites españolas como tal, es decir, era únicamente pues para las que tenían el dinero, los que tenían el capital, por decirlo así. Todo esto nos lo menciona Soto en su escrito en el 2003. Ok, bueno, pues basado entonces en esto se puede establecer que la educación como tal tenía un dueño, tenía un patrón siempre. Efectivamente, créanlo o no, volvió a pasar después algo muy parecido, pero ahora quitando el tema de la iglesia, o sí, como tal el credo, y lo cambiamos por la nación o el Estado. Digamos que la noción es muy parecida, ¿sí?
Pero entonces lo que ahora decía el Estado como tal es, bueno, nosotros ahora necesitamos es gente formada. ¿Gente formada para qué? Pues para seguir manteniendo a las élites, y también necesitamos gente que siga trabajando y aprenda más a trabajar, pues para que sigan siendo, pues digamos que parte del proletariado como tal. Y digamos que también a raíz de todo esto nace la tendencia lancasteriana, que era pues era más o menos como, bueno, ubicar un docente, ¿sí? Un educador, formador, y algunos ayudantes, colaboradores, ¿sí? Monitores, y tenían un grupo grandísimo de alumnos, y pues trataban de darles educación general. También obviamente, digamos que esto también promovió que la educación pues diera acceso a mucha más gente, pero sí era complejo poder educarlos a todos, porque se seguía manteniendo el poder de las clases, de que algunos eran educados, era pues para seguir gobernando, para seguir generando ingresos, ¿sí? Y los otros, pues como lo mencionábamos, eran como pues para seguir trabajando como tal. Y digamos que ahí había mucho conflicto también, porque se seguía materializando el catecismo y la política en la educación como tal. Bueno, muy interesante lo que nos mencionas. Esperemos que los oyentes también lo estén tomando de esta manera. Me parece muy interesante esa información. Y creo que entonces ahí también es donde sale, y que lo citabas hace un momento, sobre lo que decía Pérez y Gallego acerca de que esa es la misma razón por la cual hoy en día en Colombia seguimos viendo tantos colegios todavía digamos, basados en la religión, ¿cierto? Pero bueno, dejando un poco esto de lado, a mí me gustaría también preguntarte, ¿cómo fue todo esto pues, de esos cambios un poco bruscos? ¿Cómo los tomó la gente? ¿La gente se resistió a esto o la gente qué hizo? Cuéntame en tu experiencia y en el conocimiento que tienes. Sí, y mira con atención una situación, y es que en ese momento, pues cúspide acá en Colombia, que los liberales, que los conservadores, entraron los liberales a decir, bueno, los radicales dijeron como no, vamos a quitarle el poder de la educación a la iglesia, y se lo lograron quitar, y bueno, eso fue un conflicto bastante complejo. Pero pasa el tiempo, pasan años más adelante, y salen los mismos conservadores a decir, no, vamos a velar por la libertad de enseñanza. Entonces, era un poco contradictorio que en su momento unos decían que sí, que no, que la educación se mantenga en un solo sitio y a responsabilidad de uno solo, y de un momento a otro dicen, no, no, ahora sí para todos. Bueno, pues basada en esto, pues podríamos establecer que no se aleja mucho de nuestra idea hoy en día, o bueno, la visión que nos deja ver un poco la política, ¿no? Que son un poco camaleones, ¿no? Como que a veces como que sí a ciertas cosas, y después como que no a ciertas cosas, como para quedar bien en todos los ámbitos, ¿no? Sí, ¿no? Y bueno, digamos que frente a eso había, bueno, bastante famoso. Había un cura en 1947 que fundó una radio súper famosa llamada Sutatensa. El hombre se llamaba José Joaquín Salcedo. ¿Y él qué es lo que trataba de hacer? Pues tratar de educar gente a base de la radio. Y él trataba, pues obviamente siendo cura, pues les enseñaba cosas de religión, y asimismo le enseñaba pues cosas pues para combatir a los analfabetas como tal, y que estuvieran un poco más letrados, ¿vale? Y adicional a esto, unos 20 años después más o menos, es donde ya nacen las escuelas más pensantes, las corrientes más críticas, como la de Paulo Freire y la de Gustavo Gutiérrez. Y en ese momento ellos dan el pensamiento y tratan de guiarlo hacia el punto de darle educación al pobre y al oprimido, a ese que no tenía nada como tal. Bueno, bien, Kevin, me has hablado entonces un poco de curas, de pensadores, pero pues según lo que yo tengo entendido, también
habían casos de estudiantes y docentes, ¿no? Que también trataban como de involucrarse un poco, ¿sí? Claro, digamos que también Ossenbach nos hablaba en el 2001 sobre ciertos movimientos estudiantiles que en su momento lograron establecer la autonomía de la universidad, es decir, o sea, poder decidir como tal sobre la universidad y que la universidad misma decidiera los contenidos y todo lo que se iba a dar en las universidades y las carreras universitarias. Y adicional a esto, tenemos también lo que eran el movimiento docente, que en su momento también lograron luchar para poder legislar ellos mismos sobre el tema del escalafón docente, que esto también es un tema bastante importante ahorita y sale ahorita también a raíz de todo esto un término que es la resistencia organizada. Bueno, Kevin, muy interesante todo lo que nos mencionas, súper, bueno, también me gustaría también saber, bueno, pues ya para dar un poquito de continuidad a todo esto y es, ¿para qué nos sirve como tal todo esto? O sea, chévere conocer la historia y muy bien, pero ¿qué, qué le podemos encontrar a este tema? Bueno, pues aquí podemos hablar cómo lo establece Guerrero, que Guerrero qué nos dice en su momento. Él nos dice, bueno, la educación ya no debería tener un dueño como tal, alguien que tome las decisiones totalitarias de la educación, sino que debería estar un poco más enfocada, guiada hacia la equidad, desarrollo y hacia la justicia social como tal, ¿sí? Bueno, Kevin, muy buena reflexión entonces lo que nos brindas a mí y a los oyentes. ¿Tienes algo más para agregar? ¿Alguna otra aporte Sí, relevante? bueno, digamos que también Ossenbach en el 2001 nos menciona que no se debe ir como tal hacia la misma línea todo el tiempo bueno, de que sirvámosle al Estado o a la iglesia, sino que ya todo tiene que ir guiado es más hacia la equidad social, hacia el multiculturalismo, educación intercultural, ¿sí? Y que las comunidades como tal hagan parte, digamos que de primera mano, de la misma educación, de la creación y de cómo está viéndose envuelta la educación como tal. Y no solamente que pues le pregunten, ¿sí? Bueno, Kevin, interesante. Eso quiere decir que no es solamente como, o sea, usarlos para que den sus opiniones frente a, sino que ellos también sean parte de la construcción entonces. Bueno, súper interesante. Sí, pues podemos establecer que el éxito de una política educativa o de una buena política educativa debe ser que no solamente se debe brindar hacia el tema del ingreso o el dinero, sino debe enfocarse un poco más hacia la legitimidad social, o sea, para quién va como tal la educación. Y eso es bastante importante. Bueno, Kevin, en serio ha sido un espacio bastante gratificante. Espero que así como lo ha sido para mí, lo sea para todos los que nos están escuchando en este momento. Hicimos un gran recuento por un montón de situaciones que ha atravesado la educación desde sus orígenes acá en Colombia. Me parece muy interesante. Y bueno, esperemos que este capítulo les llegue pues a mucha gente y que se apasionen, así mismo como tú hablas, bien apasionado sobre este tema. Muchas gracias por compartir con nosotros. No, el agradecimiento es para ti, Joao, por invitarme, a tus oyentes que nos hayan escuchado un ratico. Espero que haya sido de gran nutrir para el conocimiento de todos. Un fuerte abrazo y bueno, nos volveremos a encontrar en algún otro momento. Muchas gracias.